Esto es Slowpod, tu red de podcasting. Si quieres que te ayudemos a crear tu proyecto o estás interesado en formar parte de la plataforma, mándanos un correo a contacto.lowpod@gmail.com. Lowpod, ¿nos oyes? Hola y bienvenidos de nuevo aquí, a Los Cuentos del Sabio, un programa de divulgación histórica para ti, un podcast con los temas más interesantes del pasado del hombre, un lugar de encuentro para todos y también, ¿por qué no?, un momento de tomarse un descanso y entretenerse mientras nos sumergimos en una gran aventura juntos. Te invito una vez más a que seas parte de esta pequeña comunidad de aprendices de sabio y hoy hablaremos de una de las actividades humanas más importantes, porque gracias a ella las sociedades sobrevivieron y formó parte no solo de su vida diaria, sino que fue incorporado a sus sistemas de creencias. Hablo de la caza. La historia nos demuestra que somos hijos de nuestro tiempo. Esto lo hemos oído muchas veces, somos hijos de nuestro tiempo porque somos el resultado de lo que otros como nosotros, nuestros antepasados, imaginaron y construyeron la sociedad en la que vivimos. Y esta sociedad está basada en una estructura de consumo. Entendemos el consumo en todo su abanico, desde las necesidades primarias hasta las necesidades más superfluas e innecesarias. Y tampoco hace falta decir cuáles son cada una de ellas. Existe una economía basada en la producción de miles y miles de productos que ocupan lo que se llama un nicho de mercado. Es decir, desde una barra de pan pasando por un automóvil o una sesión de masaje terapéutico. Lo que nos demuestra que el mundo de hoy es que los bienes de los que disponemos es infinitamente mayor que en tiempos pasados. Pero es que además, incluso en las necesidades básicas como la alimentación, el consumo cumple con las necesidades que propone la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Dice que en el caso de los hombres tenemos que consumir entre 2.000 y 2.500 calorías y en el caso de las mujeres entre 1.500 y 2.000 calorías. Pero es que además esto lo superamos con creces en países como Bélgica, Estados Unidos o Austria, que superan las 3.000 calorías diarias. Esto es un grave problema de salud y es una injusticia con respecto a otros países que no llegan a ese cupo de cubrir con sus calorías. Hay una imagen que siempre me viene a la cabeza y es esta gente extremadamente obesa caminando por las calles de Nueva York. Como este ejemplo podemos poner muchísimos más. El caso es que el alimento que ingerimos es altamente calórico y se consume en exceso. Ahora imaginaos qué cara pondría un hombre de hace 40.000 años. Si este entrara en un supermercado con su arco y con sus flechas, este individuo se quedaría petrificado, porque en su día dedicaba gran parte de su vida a conseguir la manera de poder ingerir la energía suficiente para poder estar vivo, y muchas veces no lo conseguía. Sin embargo, nosotros no tenemos más que acercarnos a este supermercado, llenar la cesta y consumirla en casa. Algo tan sencillo ahora antes era un esfuerzo increíble, que no se podían imaginar que todo aquello
cambiaría con el nacimiento de la agricultura y por ende la aparición de la economía productora. ¡Empezamos! Lo que sí estaba claro es que el Homo sapiens nació sabiendo cazar, y esto lo podemos confirmar atendiendo a la observación de algunos grupos de chimpancés africanos que utilizan una técnica de caza rudimentaria. Ahora bien, lo que no queda tan claro es la manera en que consiguieron la carne. ¿Lo hacían a través de la caza o lo hacían a través del carroñeo? Aquí empezó un debate que todavía está latente. El anatomista y antropólogo australiano Raymond Dart encontró el primer resto de Australopithecus. Hay que decir que el Australopithecus es, digamos, el antecesor del género Homo, nuestros antepasados animales. Lo bautizó con el nombre del niño de Town. Este fue un gran descubrimiento porque se vieron que en sus huesos estos huesos habían sido manufacturados para convertirlos en herramientas de caza y para descuartizar animales. Dart aportó a la arqueología la explicación conductual. Esto le llevó a tener muchos detractores, pero también animó a otros científicos a seguir por este camino, es decir, abrió un camino distinto hacia la investigación de este tipo de cuestiones. Posteriormente, en futuras investigaciones, se fueron demostrando cómo estos primates eran además objeto de caza de hienas y leopardos. Pero no solo eso, se pudo también verificar que los primeros homínidos eran incapaces de cazar y que además estaban en el escalafón más bajo de la cadena alimenticia. Eran probablemente los últimos en aprovechar la carne de la pieza de caza. Se alimentaban de la médula de muchos herbívoros. Otros estudios aseguraban que los primeros homínidos transportaban los alimentos hacia campamentos centrales y repartían esta comida entre sus miembros. En los años 90 se desarrolla la famosa arqueología experimental. Es una ciencia auxiliar para la historia y para la arqueología que tiene como objetivo la reconstrucción lo más exacta posible de objetos de la época para luego ser comparados con los originales. Gracias a esta arqueología experimental comparada, se pudo extraer una conclusión muy importante y fue la idea del omnívoro carroñero. Por lo tanto, el debate sigue aún abierto. Como la prehistoria es un gran misterio, tenemos que hacernos preguntas para encontrar ciertas respuestas que pueden dar luz para entender de alguna manera este periodo de la historia tan difícil de entender, o por lo menos tan difícil de reconstruir.
La primera cuestión es preguntarse cómo conseguían el alimento hace 2 millones de años. Esta pregunta es constante entre los investigadores que intentan reconstruir el puzzle que es la prehistoria. Es posible que hubiera una evolución desde el veganismo, pasando por las prácticas carroñeras hasta llegar a la especialización de los grandes cazadores. Hay que entender una cuestión importante. Si nos fijamos en el valor calórico de los alimentos, podemos llegar a varias conclusiones que nos llevan a pensar que el hombre buscaba la carne como fuente principal de su nutrición. Los antepasados del hombre se alimentaban de productos vegetales, pero el hombre evoluciona en su dieta por una simple cuestión de supervivencia. En la prehistoria el hombre tenía que tomar decisiones muy importantes y no equivocarse, porque cualquier error era sinónimo de muerte. Por ejemplo, había que decidir por dónde desplazarse para asegurar el alimento, o debían elegir bien su presa y asegurarse el éxito. Por eso, cuando el hombre tiene que cubrir sus necesidades básicas, tenía que elegir la opción más productiva. El hombre llegó a la conclusión que los recursos cárnicos eran el alimento que más energía les aportaba y que menos inversión requería. Así es como se entiende este camino, o este cambio, mejor dicho, en los hábitos alimenticios. Hay que tener en cuenta que al no existir la agricultura, los productos vegetales se obtenían a través de la recolección y esta actividad requería de mucho gasto energético porque precisamente había que desplazarse en busca de estos alimentos. No estoy diciendo que solo comieran carne, eran omnívoros, puesto que comían todo lo que pillaban, pero incluían la carne en su dieta diaria y como alimento predominante. Could you give me a break? I'm just a fool. When it comes to loving you. Otra de las cuestiones para entender el tema del que estamos hablando es preguntarse cómo pudo el hombre conseguir el preciado tesoro, qué estrategias de depredación utilizaba. Tuvo que desarrollar habilidades que se basaban en la experiencia y se fueron perfeccionando con los errores y la práctica continua. Había que conocer a su presa, los ciclos estacionales y los lugares de paso o el ecosistema. Por otro lado, la propia actividad de la caza se basaba en dos modalidades. Estaba la predación múltiple, en la que un grupo de cazadores se coordinaban para conseguir dar caza a un grupo de presión, y también era habitual la predación simple, en la que se obtenía una sola pieza de caza. Y por supuesto no dejaban de lado las prácticas carroñeras, porque el hombre, como un animal más, aprovechaba cualquier recurso que tuviera a su alcance. Os recuerdo que lo que he mencionado antes, había que hacer un buen cálculo entre la energía que gasto en la obtención del alimento y el aporte calórico que me proporciona. Por lo tanto, con esto el gasto energético era menor. Otra ciencia auxiliar muy valiosa para unir las piezas de la prehistoria es la etnoarqueología. La etnoarqueología estudia la cultura material en comunidades preindustriales contemporáneas.
De aquí se han sacado interesantísimas hipótesis. Estos estudios plantean que en la caza existen 3 variables: el número de animales, el tamaño de las partidas y su organización social. Por eso, podemos hablar de una caza individual apoyada por el grupo. El resultado de esta actividad cinegética es compartida por todos. Otra versión es cuando el grupo caza en masa. Aquí son varias las piezas de caza que se capturan en una misma partida. También es importante la técnica. Se puede cazar por acercamiento. El cazador busca a su presa observando los rastros que han dejado y con grandes dosis de paciencia e inteligencia. Otras veces la caza es por acecho, cuando el cazador espera a su presa o a sus presas en un lugar determinado para capturarlas mediante emboscada. Y luego existe otro tipo de caza, que es la caza por persistencia o agotamiento. Consiste en perseguir a la pieza hasta agotarla y así capturarla. El cazador alterna entre correr, andar y rastrear. Es una técnica con un alto consumo de energía y quizás una alternativa arriesgada, pero se ha dado, lo que significa que de alguna manera se podía ser rentable. Hasta aquí hemos visto el tema de un modo general. Ahora quiero explicaros la caza en el contexto de la prehistoria. En este tiempo de la historia de la humanidad, con la caza no solo se obtenía la carne. Capturar a un animal era hacerse con materias primas importantes. Obtenían pieles con las que abrigarse, como lecho también para el descanso o como paravientos. Fabricaban con sus huesos objetos rituales y simbólicos, como es el caso de las plumas o de las garras. Haciendo un pequeño paréntesis, es curioso ver cómo el hombre ha conquistado el medio ambiente gracias en parte a sus herramientas de caza, como es el caso, por ejemplo, de las armas de fuego. El hombre, parapetado en esta creación, se aloja dentro de un cuerpo que está escasamente adaptado a la caza si lo comparamos con los grandes depredadores. Es decir, el hombre, desde que es hombre, no tiene las condiciones físicas para ser un gran cazador. Sin embargo, la inteligencia, el desarrollo de la inteligencia, de averiguar estrategias de caza, fue lo que hizo que el hombre llegara hasta donde ha llegado, a dominar el mundo. Desde hace 500.000 años, los homínidos anteriores al hombre ya usaban lanzas y a partir de aquí la industria cinegética fue evolucionando hacia objetos más precisos y exitosos para la caza. Consiguieron elaborar objetos con los que poder cazar animales a distancia, lo que les permitía capturar un abanico de presas y reducir posibles lesiones. Es importante recordar que si un cazador sufría una herida podía significar la muerte de este y poner en peligro la supervivencia del grupo. Perder un cazador era perder su experiencia y no se lo podían permitir. Por eso, la invención de este armamento fue un paso importante en la evolución humana. Estamos hablando, entre otras cosas, de la invención de los proyectiles, especialmente del arco y la flecha. Pero las armas de larga distancia se diversificaron. También encontramos los propulsores que permitían alargar artificialmente el brazo y con ellos se podía arrojar lanzas ligeras y que llegaran a mayor distancia y que fueran mucho más precisas. Los arpones es uno de los mejores ejemplos que se utilizaron, sobre todo en la pesca, pero también, que esto no lo sabe mucha gente, para capturar mamíferos en entornos lacustres como podían ser los hipopótamos.
También tenemos que hablar de tecnología textil, que se empleó exitosamente para la caza y la pesca. Estas fueron las redes. Con ellas se conseguía obtener varias presas en un mismo lance. Otra forma de caza muy importante es la caza menor. En ocasiones solemos tener una imagen del cazador prehistórico como aquel que se enfrentaba a grandes mamíferos como el mamut. Y es cierto, pero también fue muy importante este tipo de caza. Conejos, liebres, aves, fue parte del sustento cárnico de las sociedades prehistóricas. Pudo influir la extinción de grandes herbívoros acompañado de la evolución de las armas de caza. La ventaja de esta caza es que se podía transportar a largas distancias. La caza menor no fue el sustento alimenticio. A esta dieta se añadieron en muchos lugares moluscos, peces y mamíferos marinos. La estaba, mucho más diversificada de lo que parecía. Algo muy importante que no debemos pasar por alto es que la caza debía ser una actividad rentable. Cada vez que un cazador empezaba su jornada tenía primero que valorar el gasto energético que iba a consumir y calcular si este gasto iba a cubrir la necesidad calórica que necesitaba cada uno de los miembros del grupo. Esto ya lo hemos dicho. Pero dicho de otra manera, y lo quiero recalcar, la diferencia entre la vida y la muerte podía traducirse en un óptimo o erróneo cálculo. Por eso muchas piezas de caza eran de pequeños animales más fáciles de capturar y con el suficiente aporte calórico. Y esto es lo que los científicos llamaron la teoría de la depredación óptima. Y es que es una labor intelectual que sorprende a cualquier Homo sapiens del siglo XXI. Es un trabajo de predicción antes de correr detrás de una presa. Es una verdadera reflexión. Hay que prever muchas cosas. ¿Dónde encontrar y matar posibles animales? ¿Qué tiempo necesito? ¿Qué esfuerzo tengo que hacer después de la caza? Es decir, el desollado, el desmembrado, el eviscerado, el fileteado. ¿Cómo haré el transporte de vuelta al campamento? Según fue aumentando la población, también se intensificó la depredación óptima, ya que cubría mayores necesidades alimentarias. Hablemos ahora de un clásico, la caza del mamut. Los mamut y los elefantes han sido las especies de mayor tamaño que el hombre ha podido cazar. Unas presas muy difíciles pero muy apreciadas por la gran oferta de carne y grasa. Esta caza existe desde hace 45.000 años, coincide con la aparición de los arcos y las flechas, además de cazarse con proyectiles y otras armas de empuje, pero iba acompañado muchas veces de tácticas que les facilitara su captura. En muchos casos eran atrapados en sedimentos pantanosos, hiriéndolos con lanzas en los puntos más débiles de sus cuerpos como eran las ingles o el ano hasta que el animal sucumbía. También se les conducía hacia acantilados ante el temor que les provocaba a estos animales el fuego de las antorchas que agitaban con sus brazos acompañados de gritos y perros que les provocaban el pánico. Todo para contrarrestar la fuerza de un tanque frente a la fragilidad de una pluma.
En mörk uendelig mark ned mot ett blytomt hav. En sen oktoberafton. La prehistoria viene marcada a fuego una estrecha relación entre depredador y presa. La prehistoria es además el periodo más largo del pasado del hombre y por lo tanto la caza impregnó gran parte de la identidad del Homo sapiens. Pero, ¿qué pasó en un momento determinado? Hace aproximadamente 10.000 años, cuando el hombre revolucionó su propia historia al conseguir superar su economía de supervivencia, basada en la depredación inteligente, e imponer una economía productora que fabricaba su propio alimento. Estamos hablando de la domesticación de animales y plantas. Estamos hablando del nacimiento de la agricultura y la ganadería. ¿Cuál fue la relación del hombre con la caza? A pesar de quedar relegada a un segundo plano, la caza ha sobrevivido hasta nuestros días. El inconsciente colectivo del cazador es parte de la genética de cualquiera de nosotros. Las actividades cinegéticas no desaparecieron, se convirtieron en una fuente complementaria de alimentos desde el Neolítico, especialmente con la carne de venado, jabalíes y todo tipo de caza menor. Lo interesante de la caza en tiempos históricos es que se desvela como una actividad que va más allá de lo económico, de la supervivencia, porque al dejar de ser vital, permanece una visión simbólica, religiosa o elitista. Como he dicho antes, la profunda relación del hombre con la caza en la prehistoria era tan fuerte que el hombre de las cavernas lo sacralizó precisamente por su valor. En las cuevas del Paleolítico, como vemos siempre que lo encontramos en las cornisas cantábricas y en las halladas en el norte de Francia, todas estas imágenes son testigos de la cosmovisión, donde el animal y el hombre eran parte inseparable del ciclo de la vida. Pero es que ya en tiempos históricos, griegos y romanos practicaban la caza entendiendo que pertenecía al mundo del prestigio, y esto le diferenciaba de algunos otros hombres porque el valor que implicaba capturar un animal salvaje convertía a la persona en héroe. Los nobles en la Edad Media eran los únicos que podían practicar esta actividad. Cerremos los ojos y visualicemos cualquier película ambientada en el medievo y vemos cómo el caballero, con un brazo extendido donde descansaba sobre un guante de cuero un imponente halcón o un bello cernícalo. La montería es otra de las actividades derivadas de esta caza prehistórica. Con esto quiero terminar el tema, no dejando de poner esa importancia en la caza como algo que realmente ha hecho evolucionar al hombre, independientemente de lo que pensemos, de nuestras ideas acerca de la caza, pero sí es verdad que nos ha acompañado durante toda la historia de la humanidad. You're the dummy that don't believe in science. All your projects always be denying. You're the dummy that don't believe in... Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Como siempre, a mí me ha encantado preparar cada uno de los temas de los cuentos del sabio y no quiero despedirme sin antes agradeceros a todos los que lo habéis escuchado, que me habéis hecho un regalo cada vez que dedicáis vuestro tiempo, que es el tesoro más cotizado que hay en nuestra sociedad. Y como siempre os digo, un saludo y hasta el próximo podcast.
science. All your projects always be denying. You're the one I love, you're the one I wanna give to. Things that made it at the time, you're the one I wanna give. I recognize that I can be here lately. You realize things can go away too. You're the dummy that don't believe in science. Written on your forehead, always be denying. You're the dummy that don't believe in science. Written on your forehead, always be denying. Hey, hey. We got words to say to you. Ain't no odds that they would ever see. You're the dummy that